pero antes yo quiero hacer como una síntesis de estas tres presentaciones que creo que se relacionan, y hay tres categorías que me gustaría, un par de categorías que me gustaría resaltar. Primero, en las tres, de manera ya sea directa o indirecta, se habla del cuidado. Porque en la primera, donde se habla de esta crisis o de este estudio sobre el sistema educativo en niñas y niños, pues evidencia como, si bien se plantea una problemática, pues también es un llamado al cuidar pues el bienestar integral y pues la educación de niñas y niños. Pero acá también es importante ver cómo mientras niñas y niños estaban en la casa y tuvieron como todas estas barreras frente al acceso a educación, también se evidencia cómo los colegios también son estos espacios de cuidado, y cuando ya no están, ¿quiénes son las personas que pasan a ejercer estos roles de cuidado? Generalmente son las mujeres, y entonces acá se empieza como a agregar unos trabajos de cuidado, y esto también pasa en las casas. Entonces acá hay unas afectaciones a nivel emocional, de salud mental, tanto para niñas como niños, pero también para las familias, porque cuando se habla pues, en la segunda ponencia sobre educación intercultural, pues acá se evidencia cómo se quiere también ejercer un cuidado de esta ancestralidad, pues de la cultura, también de la lengua, y también acá es un cuidado a los mayores, a los saberes, a estos conocimientos que muy bien los pueblos originarios resaltan y respetan, y pues hay una concepción muy diferente a las personas mayores, diferente en comparación con pues, la sociedad occidental, que no se le da como este papel, sino que muchas veces se les entiende como personas de segunda o hasta tercera categoría. Y por último, en la exposición de Teresa sobre crisis y autonomía de las mujeres, pues acá se evidencia cómo el cuidado en realidad se vuelve una barrera para la autonomía de las mujeres, tanto para la autonomía económica como en la política, física y demás. Porque si las mujeres no tenemos, si ejercemos todas estas labores de cuidado, trabajo de cuidado no remunerado, va a ser muy difícil que podamos tener autonomía económica, acceder pues, a los trabajos remunerados, que podamos ejercer cargos a nivel político. Incluso esto también está muy relacionado con la autonomía emocional. Si no tenemos autonomía económica, es muy difícil tener autonomía emocional, y esto nos va a dificultar tener autonomía física y también salir un poco de las violencias basadas en género. De las categorías que encontré como que se cruzan en las tres presentaciones, pues es la emocionalidad, que es una categoría que creo que últimamente en la academia se está hablando y resaltando, y creo que es muy importante. Pues vemos como en la primera presentación sobre educación, pues se resalta mucho como las afectaciones de la pandemia en niñas y niños, y cómo es importante que en política pública se haga un énfasis o haya una mirada en esto. ¿Por qué? Porque muchos estudios nos dicen que después de pandemia los casos pues de suicidio de niñas y niños han aumentado muchísimo. Por el lado pues también de la segunda ponencia, pues la emocionalidad también es clave, porque como nos presentaba el compañero, es como un llamado al autorreconocimiento, a conocer sus raíces y demás, que también le permite posicionarse como sujeto político y empezar a sentirse y a identificarse de forma diferente. Entonces creo que esto también es muy importante. Y en lo último, pues en la emocionalidad en las mujeres, un poco lo que ya venía diciendo, cuando una mujer realmente tiene autonomía, pues empieza también a percibirse de forma diferente y a relacionarse de manera diferente con el mundo que le rodea. Y también, pues, esto también permite que se posicione como sujeta política, y pues también esto permite, es también como un factor protector también como a la depresión, a la ideación suicida, etc. Y por último, pues la seguridad humana, que es como el tema que nos invita el día de hoy, porque pues como ustedes supongo que ya lo vieron esta mañana, pues la seguridad humana va más allá de la seguridad física y demás, sino es esta invitación o este reclamo al Estado de que reconozca cuáles son pues, nuestras diferencias, cuáles son nuestras necesidades específicas y cómo
¿Cómo no se nos puede brindar seguridad si no hay soberanía alimentaria, si no hay salud mental y salud emocional para niños, niñas, para personas mayores? Si realmente no se nos dan las oportunidades y se disminuyen las barreras para nuestra participación política, porque todo esto constituye pues, una seguridad humana donde hay corresponsabilidad por parte pues, de nosotros, pero por supuesto por parte del Estado, que es el garante de los derechos. Y acá hay algo importante que yo quiero mencionar, y es que en esta mesa pues, se puede hablar de múltiples temas, pero un poco, ya que las personas ponentes tocaron el tema de la pandemia, me parece muy importante hablar también de lo que pasó durante la pandemia con las personas mayores, porque la pandemia no solo significó una crisis sanitaria, sino que también significó una crisis social en materia de cuidado. Entonces, las personas mayores, como lo venía mencionando, acá en la sociedad colombiana, pues no son reconocidas como mayores, como personas con conocimiento, que en vez de estar como en la base de esta pirámide social, deberían pues, estar arriba y se les debería dar un trato más digno. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Nos encontramos que durante la pandemia, sobre todo las personas mayores que estaban en centros gerontológicos, fueron las últimas personas en recibir como una atención, más allá de salud, una atención psicosocial. Entonces, las personas mayores, si bien se priorizaron para ser vacunadas, digamos que no se tuvo en cuenta las necesidades que se tenían en materia pues, de cuidado, tampoco en materia de salud, y lo que pasó es que la mayoría de personas que están en centros gerontológicos tienen alguna afectación en temas de salud mental. Y como las visitas se prohibieron y demás, estas afectaciones aumentaron, se agudizaron, como el Alzheimer y demás, porque las personas cuidadoras tampoco tenían las herramientas para atender como estas necesidades. Entonces se agudizó por un lado eso, y también, también se hizo un llamado importante, luego de la pandemia hasta ahorita se está estudiando el tema un poco, y es que a diferencia de otras instituciones como colegios que se cerraron, nunca se dio la orden en los hogares gerontológicos de que se cerraran. ¿Por qué? Porque el cuidado de las personas mayores se ha privatizado y está un poco en lógica de lo que es la mercantilización. Entonces, estos hogares no se cerraron, muchas familias se desentendieron también del cuidado de las personas mayores, y quienes vinieron a asumirlo pues fueron cuidadores, que generalmente son enfermeras, que generalmente son trabajadoras domésticas, y que pues nuevamente no se les brindó por parte del Estado un acompañamiento psicosocial para garantizar, primero, que ya se estuvieran emocional y mentalmente bien, y tampoco para darles las herramientas para acompañar a las personas mayores en este sentido.